¿Cuándo surge España? ¿Cuáles son los motivos de la expansión de España para convertirse en un imperio? ¿España tiene un problema filosófico? En el vídeo de hoy vamos a revisar un extracto de una ponencia de Gustavo Bueno Martínez, que, para quien no lo sepa, ha sido uno de los filósofos españoles más importantes e influyentes del siglo pasado y lo sigue siendo hoy en día con el trabajo que desarrollan sus pupilos de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Gustavo Bueno fue creando desde 1970 un sistema de pensamiento filosófico que más tarde denominó materialismo filosófico. A pesar de ser un intelectual de una talla enorme, como pasa en nuestro país, se ocultan a las grandes figuras intelectuales, pero se da pábulo a los mediocres. Yo personalmente tuve mi primer acercamiento a la obra de Bueno gracias a YouTube y les aconsejo a ustedes el canal de la Fundación Gustavo Bueno si les interesa el pensamiento de este filósofo nada políticamente correcto. Como una de sus especialidades es la filosofía de la historia, he recuperado este fragmento del filósofo y que es muy pertinente con la temática del canal, donde explica brevemente estas cuestiones. Lo que ocurre es que el Islam, que habla en nombre de una religión monoteísta, que va, atención, que va contra los godos aquí en Asturias como politeístas, es decir, la justificación de la Guerra Santa es el monoteísmo frente al politeísmo de los refugiados en las montañas de Asturias que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta guerra, los que se refugian en las montañas, el símbolo es Covadonga, evidentemente. ¿Por qué? Pues por esta razón, porque allí es donde se ve que es un principio de reino, una jefatura. Esto, en la época de Pelayo hay muchas discusiones y no hace falta aquí arriesgarse, ¿verdad? Vamos a conceder que fuese una jefatura en el sentido antropológico, una jefatura, cosa absurda, ¿verdad? Porque habría que demostrar que Pelayo era uno de las tribus de orgenomescos o de Astures, ¿verdad? Cosa que es completamente gratuita, ¿verdad? A pesar de los libros de Barbero y demás, pero en fin, vamos a dejar esta historia aparte, porque para mi argumentación es indiferente. La jefatura de Pelayo, etcétera, lo que ve claramente es que tiene delante de sí, por las sucesivas racias que van haciendo, tiene ante sí un empuje que no se acaba nunca porque es ilimitado y entonces tiene que responder a él de un modo también ilimitado, sencillamente. Él sabe precisamente, y lo saben ya en tiempo de Alfonso II, el fundador de Oviedo, precisamente, saben que cuando traslada la corte a Oviedo, precisamente que se ha extendido ya a Galicia por un lado y hasta La Rioja por otro, ¿verdad? Sabe perfectamente Alfonso II, entonces es cuando está el Beato de Líbana, cuando inventan a Santiago, precisamente, atención. El himno de Santiago probablemente, aunque hay discusión, pero probablemente lo escribe Beato de Líbana. Y el himno de Santiago se declara a Santiago como patrón de España, precisamente. Y entonces Santiago está, como se ha dicho muchas veces, frente a Córdoba de Isén II, etc. Frente al Islam. Y entonces saben los reyes asturianos, sabe Alfonso II y sobre todo Alfonso III, llamado ya el emperador, ¿verdad? El magno, el emperador, pues saben perfectamente que tienen que salir detrás de los montes porque si no los acogotan completamente. Mientras que Francia, que como dice Sánchez Albornoz, ha gozado de que los reyes asturianos fundamentalmente fijasen a las tropas musulmanas, las fijasen más acá de los Pirineos y les diesen tranquilidad a ellos para desarrollar sus propios intereses, la época de Carlomagno y demás, entonces es aquí cuando aparece un reino que se va configurando naturalmente con los recuerdos que tenían, aquí lo tenemos, Santa María de Naranco, etc., pero con voluntad de absoluta novedad, con voluntad imperial, ¿verdad? Oviedo se hace a semejanza de Toledo, precisamente, como Toledo se había hecho a semejanza de Constantinopla, ¿verdad? Alfonso III pone en su divisa Inoc signo vinces, ¿verdad? El signo de Constantino, precisamente, del emperador Constantino, y entonces es cuando la ciudad imperial, que así la hacen, con esa pretensión la hacen, a pesar de los pocos medios que tenían, la ciudad imperial que es Oviedo, entonces es cuando saben que tienen que seguir adelante, como de un modo indefinido. Si se quiere, es un imperio, un imperialismo, si se quiere, indefinido. La indefinición es una indefinición negativa, si se quiere.
es una infinitud negativa, pero es infinitud porque no quieren ocupar esto o lo otro, sino quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque tienen delante al Islam. Entonces no se trata entonces de que hayan imitado al Islam, como dice Américo Castro, que sea una imitación del Islam. No hay tal imitación, no tiene por qué haberla. Es simplemente una cuestión de hecho, que se va planteando día a día, mes a mes, ¿verdad? Tienen que seguir adelante, tienen que seguir adelante. Y entonces esto es lo que se llama reconquista, y se le llama desde el principio. Y cuando el reino se traslada a León, como sabemos, hay un hecho esencial que yo creo que yo le subrayo muchas veces, pero invito a los historiadores que sigan subrayándolo, que ningún rey de León, posteriormente, y después de Castilla, ningún rey se llama con nombres godos. La ruptura es total. Aquí en Asturias se empieza por el principio, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III el Magno, y se sigue ahí adelante, Ramiro II, Ordoño, etcétera, etcétera, Alfonso VII, Alfonso VI, ¿verdad? Alfonso VII. Es decir, sigue toda la continuidad de la dinastía. Es decir, la conciencia de que se forma el mismo sistema político, como se demuestra también en el orden de los ceremoniales de durante toda la Edad Media, en donde el rey, precisamente asturiano, tiene, o el rey de León, tiene la primacía en la preferencia por ser el más antiguo. Es un ceremonial que se ha conservado toda la Edad Media. O sea, actualmente hay Principado de Asturias, especialmente por esto, ¿verdad? Y entonces, sencillamente no me puedo demorar más, pero para dar la idea, y esto es una idea fundamental a mi juicio, cuando la toma de Granada, ¿verdad? Es decir, cuando, según un famoso texto, ¿verdad?, de Pulgar, que no tengo tiempo de leerlo, cuando acuerdan echar a los moros de la península, dice, con objeto de eliminar al reino de Mahoma, ¿verdad? Sigue la lucha contra los musulmanes totalmente presente, y esta lucha es de una importancia central y es presente, como luego veremos. Entonces, aquí es cuando se constituye realmente, se completa precisamente el reino, la reproducción de los reinos, con los 5 reinos se funden en uno. Y este es el hecho que quería subrayar. ¿Han advertido ustedes la siguiente circunstancia? Que inmediatamente de la toma de Granada se sigue la perdida conquista de África y de las Canarias. La conquista de África fracasa, como se ha dicho. Y entonces, por circunstancias todas muy conocidas, por circunstancias concretamente las siguientes, por el superior nivel histórico que tenía el Reino de España entonces, en la época de los Reyes Católicos. A saber, ¿por qué? Principalmente por lo siguiente, y esto lo he discutido mucho en América. Por lo siguiente, porque los españoles sabían, a través de los árabes, sabían que la Tierra era redonda, sencillamente. Y además no solamente sabían esto, sabían que Eratóstenes había calculado el perímetro de la Tierra en 40.000 kilómetros en estadios prácticamente el mismo cálculo. Y entonces sabían que Alejandro Magno había tenido ya, porque conocía los cálculos de Eratóstenes, de recorrer la totalidad de la Tierra, el imperio de Alejandro precisamente, que fue el precursor del imperio romano, como habéis sabido, recorrerla por oriente. Y aquí se quiso recorrer por occidente. ¿Para qué? ¿Para qué quisieron los reyes católicos? Naturalmente aquí, pues Colón se pone como protagonista. Colón, a mi juicio, no es simplemente, o tiene el mismo alcance que pueda tener Armstrong en el Apolo 10, ¿verdad? Es simplemente un hombre que fue lanzado, ¿verdad?, por un proyecto general. ¿Para qué los reyes católicos? Se dice el descubrimiento de América, pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? El descubrimiento de América, pues América no se conocía, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que Colón salía a descubrir América? Es absurdo por completo, es un anacronismo. Si ni siquiera Colón se dio cuenta que había descubierto América. Creyó, cuando estaba en el Orinoco, creyó que estaba en las bocas del paraíso, ¿verdad? Si Colón no sabía absolutamente lo que estaba haciendo. Colón tenía un mapa de Toscanelli y creía que iba a las Indias, como es bien sabido. Y precisamente por esto se hizo la empresa americana, porque lo que querían los reyes católicos era, atención, y no es opinión mía, es de opinión de varios historiadores, entre ellos Eliot, etc., querían coger a los turcos por la espalda, es decir, querían coger al Islam por la espalda, querían dar la vuelta para coger a los turcos como luego los cogieron efectivamente después, cuando el Cano, etc. Es decir, que el argumento del imperio español es el argumento contra el Islam continuamente, contra el Islam. Y entonces el imperio español se constituye como imperio católico porque es un imperio que quiere ser católico, es decir, que quiere organizar, no de un modo depredador,
sino que quiere generar reinos, la famosa discusión de Gattinara, etcétera, de la discusión de qué título debía tener el Carlos I entonces, que le daba el Sacro Imperio Romano Germánico, teniendo en cuenta, atención, que el Imperio Católico Español que se constituyó, de hecho, el realmente existente, como decimos ahora, es el primer imperio que se hizo después de Roma, atención, porque el imperio francés, el imperio de Carlomagno, no fue tal imperio, fue una fantasmada hecha por el Papa Esteban II, con la famosa superchería de la donación de Constantino, ¿verdad?, que luego tanta importancia tuvo para la visión de la hemisferia en la época de Alejandro VI, pero aquello fue una fantasmada como lo fue también el Imperio Sacro Romano Germánico, fue otra fantasmada, no fue imperio, no rebasaron, por supuesto, ni Francia, ni Inglaterra, etcétera, fue otra cosa. Por eso no es traslatio imperi, es una circunstancia nueva, imprevisible. ¿Por qué? Porque salió América, porque si no, no había vivido este imperio. Ahora bien, al resultar en la historia que este proyecto de ir hacia adelante, ¿verdad?, este proyecto se rellena con la vuelta al mundo, ¿verdad?, y la primera vez que el teorema de Eratóstenes se cumple es cuando el Cano da la vuelta al mundo, primum circundedistene, el famoso escrito que Carlos V le premia. Esta es la primera vez que se sabe positivamente que la Tierra es redonda, la primera vez. El descubrimiento del Cano es el descubrimiento científico por excelencia de nuestra época. Entonces, esta idea, claro, es la idea de que el Imperio Católico es un imperio que quiere ser enteramente universal, como natural. Se dirá, ¿es el imperio por el imperio hacia Dios? No, esto es una fórmula musulmana. Atención, cuidado. Esta es una fórmula musulmana, por el imperio hacia Dios es una fórmula musulmana. Aquí habría que decir por Dios hacia el imperio, ¿verdad?, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque Dios no es simplemente una cobertura de la rapacidad de las empresas particulares que existía. Dios es una perspectiva en donde se está por encima de las circunstancias particulares, y el Concilio de Trento, como últimamente se ha señalado en un libro muy interesante que no tengo tiempo de comentar, el Concilio de Trento, en cierto modo, fue un instrumento al servicio de Felipe II y no al revés, ¿verdad? Es decir, y los propios historiadores eclesiásticos lamentan muchas veces la dejación que los papas hicieron a la corona de España, hasta el punto que a través del Patronato de Indias la convirtieron prácticamente en administradora incluso de los bienes espirituales que pertenecían precisamente, más aún que en Francia. De hecho, ¿verdad?, no teóricamente. Entonces, la cuestión se va completando de este modo. ¿Qué quiere decir entonces este imperio católico? Que es un imperio que se concibe como no depredador en el sentido. ¿Por qué? Porque al modo del imperio romano va ocupando tierras, no es el imperio inglés que va poniendo factorías, va ocupando tierras, va creando ciudades, universidades, etcétera, bibliotecas, editoriales inmediatamente. Eso no es depredación. Hay depredación necesariamente, ¿cómo no iba a verla? Pero ¿cómo no iba a verla? No es el lado malo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero lo mismo, repito otra vez, canalizado por otra visión superior, como se discutió ya precisamente en la época de Vitoria, de Soto, etcétera, etcétera, precisamente contra los depredadores representados por Ginés de Sepúlveda, los aristotélicos, que fueron anulados precisamente. Y esto no se puede olvidar nunca jamás. Es decir, esto fue cuando se decidió precisamente que la estructura del sistema del Imperio Católico Español fuera un imperio no depredador, sino que fuera un imperio generador, precisamente. Y entonces no se puede comparar absolutamente el imperialismo inglés o holandés con el imperio español. Y este fue, como digo, el primer imperio. Y entonces, ahora viene el problema, claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de España? Pues que España se constituye como tal, como un imperio católico, necesariamente, como un imperio en cuyos dominios no se pone el sol, imperio católico. Pero entonces resulta que esta es, por así decir, la esencia del imperio. Pero esta esencia requiere, es una especie de argumento ontológico, esto lo digo sobre todo a los profesores de filosofía, ¿verdad? Esta esencia requiere necesariamente la existencia. El imperio católico no puede ser pensado, tiene que ser realizado. Y solamente cuando existe puede dejar de ser un sueño, un delirio, una fantasmagoría. Solamente cuando se pone en marcha, cuando empieza a funcionar, empieza a ser real. Y entonces, cuando empiezan a verse los límites de ese imperio, y cuando empieza a pensarse, o se puede empezar a pensar que aquello fue una fantasmagoría, entonces inmediatamente se arruina, muere. Y por eso el símbolo del problema de España, yo pondría como símbolo precisamente a Don Quijote,
¿Por qué? Porque Don Quijote es la idea, la esencia del caballero, ¿verdad?, del caballero andante, cuya esencia consiste en existir, es decir, consiste en salir de su casa y caminar por el mundo adelante. Él no puede quedarse en casa de ninguna manera, tiene que salir a la calle, tiene que desfacer entuertos. Y entonces su esencia exige necesariamente la acción, necesariamente la existencia, el argumento ontológico. Y cuando los barberos, los curas, etcétera, le convencen de que está delirando, de que es un delirio, cuando vuelve a su casa, entonces su existencia se contrae, su esencia desfallece y él también muere. Como dice al final del Quijote, y entregó su alma a Dios. Y aclara Cervantes, quiero decir que se murió, ¿verdad? Esa aclaración es muy importante. Es decir, entonces, el imperio español es esto. El imperio español es sencillamente el imperio católico que no puede dejar de existir, que si no existe es imposible, atención, que es lo mismo dicho contrarrecíprocamente, si no existe es imposible, pero si es posible tiene que existir. Y entonces el problema del imperio español es un problema histórico universal. Atención, porque aquí viene una parte central, aquí es donde yo justifico que el problema de España sea un problema filosófico. Por lo siguiente, el problema del imperio español es el problema de sus límites, de los límites de su esencia y por tanto de su existencia. Estos límites no son, como dice Julián María y otros, por ejemplo, no son simplemente incomprensiones, dice Julián María, realmente increíble, claro, porque su punto de vista es católico. Entonces dice Julián María, es que no nos comprendieron la leyenda negra, no comprendieron el proyecto español, pero ¿cómo no lo iban a comprender? Si era imposible, Alejandro y Darío, que digo yo, ¿cómo iban a comprender el imperio? Si no podían comprender, eran incompatibles. Y entonces no es que fuera posible, es que era imposible, que es muy distinto, era imposible. Y entonces esta imposibilidad real del imperio, que sin embargo existe gracias a esa posibilidad, que no es subjetiva, porque en el momento que lo sea, todo lo que estoy exponiendo se arruina. Esta posibilidad, esta esencia, por así decir, es el resultado histórico necesario de una serie de procesos madurados a lo largo de siglos. Entonces, esta esencia empieza a verse que es imposible. Y entonces, esta imposibilidad es lo que plantea el problema filosófico, que es el siguiente, atención. Es el mismo problema que Jameson planteó la caída del Imperio Romano, la primera Roma. O es el mismo problema que se ha planteado en nuestro siglo, la caída de la tercera Roma, como la llamó Iván el Terrible, Moscú, ¿verdad?, la caída de la Unión Soviética. Es decir, la primera Roma no estaba calculada para caer. Y por eso el imperio romano es un problema filosófico. ¿Por qué cayó el imperio romano? ¿Por qué cayó la Unión Soviética? No era un imperio calculado para caer. ¿Por qué cayó el imperio español? No estaba calculado para caer. Entonces son problemas de filosofía de la historia. Los historiadores pueden reducirlos y practicar efectivamente muchas explicaciones, pero eso no explica en general, porque se supone que estas ideas son puras superestructuras, son puras ideologías. Pero es que resulta, ya voy terminando, voy intentando terminar, ¿verdad? Resulta que estas superestructuras han sido, naturalmente, la fuente de nuestra realidad. Entonces, el imperio español, sencillamente, fue limitado, apareció con sus límites primero el catolicismo. El imperio católico fue limitado enteramente por el protestantismo, las luchas de religión inmediatas, todavía vemos los últimos residuos ahí en Irlanda, ¿verdad? Y fue sobre todo limitado por parte de las demás potencias, que naturalmente no podían permitir la expansión del imperio español. Es decir, fue la incompatibilidad total de un imperio general con otros imperios que tenían otros intereses y otros fines, sencillamente. Y entonces, la situación es que, ¿qué ocurre? Si este es el problema que inmediatamente, después de aparecer sus límites, empieza la decadencia, llamada decadencia, ¿cómo elaborar esta decadencia? Es decir, ¿qué respuestas, qué salidas a esta decadencia? Porque el problema central filosófico es el siguiente. Fíjense que es el que plantea el problema del imperio español. Entonces, ¿es posible que la humanidad se autodirija alguna vez? Es decir, si el imperio español fue limitado, fue imposible, cayó, esto no quiere decir que la humanidad no se puede autodirigir y por tanto que va a la deriva necesariamente.
Es decir, es posible plantear el problema de la dirección, de la autodirección, de la evolución de la humanidad, o esto es imposible, puesto que hemos visto que solamente una parte de un imperio puede dirigirla, pero los imperios, por lo menos hasta ahora, el imperio español fue el imperio no depredador, porque el imperialismo inglés no plantea problemas de ese tipo. El imperialismo inglés es natural que acabase, como natural, como el imperio holandés, totalmente no tiene ningún misterio. ¿Por qué? Porque no puede justificarse ante los demás en un imperio depredador, como natural. Pero un imperio que no es depredador tiene que ser justificado. Y tiene que ser justificado a los demás. Y entonces, en el imperio español, yo creo que aquí hay una de las razones de por qué en todo el mundo interesa tanto el imperio español, ¿verdad? No simplemente por una cuestión pues nostálgica o anecdótica, sino porque en él están viendo precisamente el espejo de último de lo que es la humanidad, y hasta qué punto la humanidad puede autodirigirse, ¿verdad? Por eso, hablar de España es hablar de la humanidad, necesariamente. Si te ha gustado el vídeo, haz un like, suscríbete al canal y recuerda que nos encanta leer los comentarios de la gente que ve nuestros vídeos.